Ahora vamos a tomar contacto con Marcelo Larraqui. Hace rato que no hablábamos con él, un excelente periodista, un gran escritor y me parece que va a pasar como historiador en los últimos años de referencia de la década del 70, quizás por esos grandes libros que hizo como López Rega, Galimberti, pero más allá de eso tiene otro matiz, porque también escribió sobre el Papa Francisco y en los últimos días leímos una nota muy interesante en Infobae que hablaba sobre Perón y el vínculo con la Iglesia Católica. Y en todo eso siempre da vuelta una cuestión de lo que es el poder de la Iglesia y los puntos de poder. Primero lo saludo. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Daniel, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Gracias por atendernos, Marcelo. La verdad Por que favor, un gusto para mí. vos sabés que cuando releía, especialmente esta mañana, releía tu nota y decía, primero me quedaba, obviamente, lo interesante de leerte siempre, me quedaba con una cosa de decir, fíjate, los temas que discutía la Iglesia no tanto tiempo atrás, estamos hablando en mediados de la década del 40, y hoy son prácticamente obsoletos. Y el poder de la Iglesia en aquel momento, y miraba ahora. Y en cierta medida decía, el transcurso del tiempo es como que la Iglesia fue retrocediendo, pero en el medio de eso sigue manteniendo un poder. ¿Cómo ves vos, a ver, en ese relato histórico que hiciste especialmente de lo que fue el vínculo de Perón con Sí, la Iglesia Católica a lo que hoy puede llegar a ser? sí, obviamente el avance secular, el avance del laicismo en la sociedad y en el mundo fue avanzando y la Iglesia también lo fue entendiendo y se fue adaptando a nuevas formas y fue defendiendo cuestiones doctrinarias hasta donde pudo. Hoy se ve con naturalidad la posibilidad que el Estado no financie más a la Iglesia, cosa que antes, no sé, 2 años atrás o 3 hubiera parecido una herejía que el Estado dejara de financiar, si hubiera parecido un hecho revolucionario. Lo que siempre se ve en todo, desde el 40 a hoy, es el poder político de la Iglesia, de distintos lugares y distintos momentos de la Iglesia, porque la Iglesia no se mantiene como un árbol petrificado en cuestiones políticas, al contrario, no es lo mismo esta Iglesia que la de los años 30, ¿no? O la Iglesia que apoyó el bombardeo del año 55, o la que apoyó la dictadura en el 76, que la Iglesia de hoy. Entonces, eso también va cambiando porque generacionalmente, porque también los curas y los obispos son productos de una sociedad, ¿no? Se van formando en determinada sociedad, van estudiando como seminaristas, y después también cambia el Vaticano, que es a quien ellos obedecen el poder, de alguna manera, el mensaje que le da la Nunciatura, a través de la Nunciatura, Sí. el mensaje del Papa, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones internas que tienen que ver con la Iglesia, de cuestiones pastorales Sí. y doctrinarias, y hay cuestiones más determinantes en lo político, que te diría que hasta son casi más independientes, porque el Papa no puede manejar, no pensemos en Bergoglio, pensemos en un Papa universal, que Bergoglio es un Papa universal. Bergoglio no puede manejar, no sé, a los obispos de todos los países políticamente, ¿no? Ya hay una idiosincrasia propia que es más autónoma, ¿no? Incluso el obispo no puede manejar completamente al sacerdote, ¿no? Al sacerdote de la parroquia, porque el que manda ahí en la parroquia es el sacerdote, se debe al obispo, pero tiene un grado de autonomía cada vez mayor, porque es el que trata con sus fieles. Todo esto, esta introducción la digo para entender también cómo funciona la Iglesia, que no es un partido político, aunque tenga sí proyecciones e intenciones políticas. Lo vimos en la década del 40 con Perón, básicamente, como leías en el libro, en el texto, que la Iglesia apoya el golpe militar del 43, Claro. con la posibilidad de que la educación religiosa sea parte obligatoria de la educación pública. Ese es el primer atractivo que le representa Perón, ¿no? Claro, pero en todo eso me quedé pensando en algo que recién hablaba con Gustavo Córdoba y me sigue dando vuelta la cabeza. Digo, hacíamos el análisis respecto de Brasil y el rol que tuvieron las iglesias, no solamente la católica y la evangelista, cada vez más comprometidos. ¿Vos crees que estás viendo una iglesia que está cambiando el rol o está mutando sus formas y metiéndose como siempre en las cuestiones políticas de la sociedad?
Lo que pasa es que lo pastoral es también político, porque lo pastoral es cuando el sacerdote se preocupa por las cuestiones, justamente las preocupaciones de la persona que vive en territorio, digámoslo ya en términos políticos, de un territorio, sí. Y la problemática es social, ¿no? La problemática son las carencias materiales. Entonces, ¿de qué va a hablar el sacerdote? ¿Va a hablar solamente de la doctrina? ¿Va a hablar solamente de la fe? No, también habla de las cuestiones que le pasan a sus fieles. Entonces, ese es un mundo que también les compete y es un mundo político también, ¿no? Es decir, cuando, supongamos, el sacerdote se preocupa de los chicos adictos, ¿no? De que muchos chicos son adictos en barrios carenciados y ellos están viviendo en ese barrio, es una cuestión de política también de seguridad, ¿no? De política pública, o es una política de salud. Es decir, entonces, ese mundo pastoral accede a lo político. Pasó en la década del 60, recordá vos, los sacerdotes tercermundistas, claro. ¿no? Que también denunciaban el hambre y la injusticia social. El del Cámara, que también fue muerto. Es decir, es un actor político territorial, que claro, y llega a incomodar a los partidos políticos, porque también el mensaje es de denuncia. Sí. En otros casos, las jerarquías católicas, el mensaje era de ocultamiento y de complicidad, pero más en lo territorial, es siempre un mensaje de denuncia que no tiene solamente que ver con lo católico, sino con los evangelistas también. Y así como los evangelistas se le da mucha importancia política, porque también tienen mucha representación con sus fieles a nivel electoral. Por eso los políticos, justamente en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal está muy atenta a eso y va a reuniones con pastores, porque también representan un núcleo electoral muy importante, los evangélicos, ¿no? Sí, de hecho, vos sabés que me da vuelta la cabeza un simple análisis. Cuando el pastor, cuando el sacerdote se va de esos temas, cuando no toca los temas de la vida cotidiana, es cuando entra a perder clientela, entra a perder feligreses. Es claro y concreto eso. Es que termina dando un mensaje abstracto, ¿no? Sí. Entonces los fieles descreen eso. Además, tanto los sacerdotes como los evangélicos están muy cerca, no solamente de los problemas sociales, también de los espirituales, claro. Van a las cárceles a visitar. Yo me acuerdo que hacía una nota en Rosario, habían matado a 3 chicos en una esquina, un caso muy conocido, y el padre de uno de esos chicos era evangelista, era pastor, iba a las cárceles e incluso hablaba con el asesino de su hijo, como una forma de contención anímica y por el momento que estaba pasando y para transmitir la fe. Es decir, que traspasaba el propio dolor personal. Es decir, el asesino estaba en una cárcel y el pastor iba y hablaba con él. Que obviamente está en el Evangelio esto, claro. No lo inventan ellos. Pero una cosa es la letra fría del Evangelio y otra cosa es la aplicación de esa letra, ¿no? Sí, por eso también cuando Bergoglio, que tiene un carácter político, da una señal evangélica, esto es lo que de alguna manera irrita a los políticos, cuando el religioso o el sacerdote, el obispo, el propio papa, da una señal evangélica. La señal evangélica tiene un contenido político, entonces no le podés negar al hombre de la iglesia que la transmita. Lo que pasa que, yo recuerdo un caso cuando publiqué Código Francisco, el segundo libro que hice sobre el Papa, que envía un rosario a una detenida como Milagro Sala. Bueno, los diarios en Buenos Aires y la opinión pública de los periodistas, de alguna manera, entró en llamas. Pues ¿cómo puede ser que le envíe un rosario? Y entregar un rosario a un detenido, enviarle un rosario bendecido, disculpame que lo baje a tierra, pero es como entregarle una moneda a un mendigo, ¿no? Claro. Por la calle. Es decir, es algo totalmente natural entregar un rosario. Pero claro,
tiene un carácter político, pero a la vez es algo natural en el Evangelio, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 yo lo entiendo claramente. Además, en tus conceptos me queda una cosa que también es propia, ¿no? El rol de Francisco, que hoy quizás lo seguimos viendo como Jorge Mario Bergoglio, más como argentino que como líder de una iglesia mundial. Sí, porque él es muy argentino también, ¿no? Sí. Obviamente no tiene el peso. Él tiene dos incidencias fuertes. A nivel geopolítico busca incidir, a diferencia de Benedicto XVI, y tanto como Juan Pablo II. Juan Pablo II vivió el mundo de Guerra Fría, claro. Y Juan Pablo II fue el artífice de la caída del muro de Berlín de lo que se decía el bloque del Este. Claro. Entonces mirá el carácter político que tenía. Sí. Y en una clara alianza con Estados Unidos, ¿no? Una alianza explícita. Incluso también en los últimos años de su vida, la Iglesia, el Vaticano, apoyó la invasión a Irak en el año 2003. Entonces, Bergoglio también busca incidir. Lo que pasa que la voz de Bergoglio ahora, a mí, esta es una lectura, yo publiqué los libros en 2013 y 2016, ahora estamos en 2018. El mundo también hizo un corrime a nivel del poder mundial, con Trump, con Bolsonaro, claro, con ciertos partidos de extrema derecha que van avanzando en Europa. La voz del Papa en favor de los inmigrantes, de terminar con el tráfico sexual, con la trata de personas, el tráfico humano, es cada vez más pequeña, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque vemos que los líderes mundiales, que antes tenían una acogida mayor a la voz del Papa, como lo podía tener Obama, sí, ¿no? Que Obama decía, esta es una voz que debe ser escuchada, no es el caso de Trump, ¿no? Entonces también ahí el Papa va quedando ya casi como un hombre del antisistema del poder mundial, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 plenamente, plenamente. De hecho, Bien, Trump entonces, ni lo menciona. Después, la injerencia del Papa en la Argentina es de que Bergoglio es Bergoglio. Es decir, desde que muere Quarrachino, que era el arzobispo de Buenos Aires, que era conservador, y que aún así lo elige a Bergoglio como obispo auxiliar junto a Aguer, ¿no? Que ahora ya acaba de jubilarse y entregar la arquidiócesis de La Plata, Monseñor Aguer. Bergoglio tiene una etapa como de silencio, pero apenas muere Quarrachino, que lo elige como obispo de Buenos Aires, al manejo de la arquidiócesis porteña, él empieza a tener una voz propia. Y yo, en la investigación, veía críticas de Bergoglio al FMI en tiempos de la Rúa, en tiempos de Duhalde, y es decir, esa rémora neoliberal que había quedado del menemismo, Bergoglio fue muy crítico en ese momento, y a la vez tenía unos artífices de la crisis del 2001 para apagar el fuego institucional que existía con el diálogo argentino, del cual él fue partícipe en el año 2001, donde distintos sectores políticos, gremiales, sociales, e incluso de la propia ONU, vino a la Argentina a decir, bueno, ¿qué hacemos con este país para que esto no se desmadre completamente? Y estoy hablando en la época de la Rúa, ¿no? Entonces, tenía una voz política, obviamente, y la tenía ya. En esa época apenas él empieza a ser obispo y obviamente mucho después cardenal en el 2001. Y frente al menemismo, bueno, vos lo recordarás también, él era la tentación hegemónica del kirchnerismo, él la intenta frenar con la idea de la tercera reelección a gobernadores, presentando o avalando, nunca explícitamente, al obispo Piña en Misiones, ¿no? Obispo de Iguazú. Que se presenta por el no contra el candidato a gobernador de Misiones, que era Rovira, en el año 2005. Y ahí desalienta esto al propio Felipe Solá, que quería ir en el 2007 por la tercera reelección de la provincia de Buenos Aires. Y Bergoglio empieza a juntar a todas las voces opositoras que iban a las 6, 7 de la mañana a la catedral a hablar con él. Estamos hablando de Carrió, de Michetti, menos de Macri porque tenía menos empatía personal, pero todo el arco ese que se fue conformando con el PRO, escuchaba la voz de Bergoglio y lo elegía como líder espiritual y político frente al kirchnerismo. Entonces cuando dicen, no, es un papa peronista, más o menos, digo yo, tiene una formación peronista, pero la voz
de un obispo, de un cardenal, es siempre discordante con el poder político porque siempre va a ser de exigencia, de demanda, que proviene justamente de sus propios fieles, ¿no? Recordar, y con esto hago un punto, el Papa es uno de los primeros que denuncia en Buenos Aires la trata de personas y los talleres de esclavos, donde habían inmigrantes. Una vez en el barrio de Flores mueren 6 chicos que trabajaban en un taller clandestino confeccionando ropa, y el Papa va y hace una misa frente a la casa incendiada de ese taller clandestino. Y ese es un mensaje plenamente político. Vos sabés que en todo lo que dijiste anoté 3 cosas que quiero resaltar, quiero recordarlas porque por lo menos para mí son interesantes. Primero, lo de Quarrachino. Quarrachino era prácticamente el emblema o el sostén de la iglesia del menemismo puro. Quarrachino era el que avalaba o el que no calmaba a la iglesia ante lo que fue el avance del menemismo total y absoluto. Eso era la imagen de los 90. Otra cosa que me quedé era el diálogo argentino. Me lo trajiste a la memoria porque en el diálogo argentino, precisamente a las afueras del diálogo argentino, fue la primera vez en la cual a un presidente le tiraron huevazos. Cuando se fue de la Rúa al diálogo argentino. Sí, me acuerdo, a media cuadra de... Y creo que no sé si no se hizo en Cáritas o se había propuesto hacer en Cáritas la reunión, y fue así, en San Telmo, a 50 metros de la Casa Rosada. Claro. Y fue el 18 de diciembre, antes de la explosión. Sí, yo trabajé ese tema, no me acuerdo ya para qué libro, si Código Francisco o qué, porque yo también me olvido para dónde, en qué libro lo publiqué, pero ahí vieron un de la Rúa completamente ausente, tratando de cumplir todo el mandato del FMI, recordarás, y el blindaje que nunca llegó, y el equilibrio y el rojo, mientras el país se incendiaba. Y esto vale también para una opinión de hoy, ¿no? Vos podés firmar y pactar todos los compromisos que quieras con el FMI, pero después tenés un país y la cuestión social que tiene una agenda que es urgente, y en el caso de la Rúa le quemaba, se estaba quemando el país, y bueno, y él con esa idea de terminar con el rojo fiscal, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Un país cayéndose. Y esto es lo que le buscaban transmitir todos los políticos, todos los gremios, de tratar de soltar un poco la soga, porque en el medio había un país, y bueno, y esto estalló 2-3 días después, ¿no? Y en el medio también me acordé de una cosa que muchas veces no se quiere ver o que algunos discuten respecto del peronismo, y la base social del peronismo estaba basado en la iglesia, porque en el inicio Perón siempre tuvo mucho vínculo con la iglesia, en el inicio. Luego se pelea a mitad de camino de su primera presidencia, como vos bien lo comentabas, pero el inicio y la génesis de su estructura social está basado en los que menos tienen, en esas desigualdades las cuales la iglesia siempre dijo luchar. Eso también es otro de los aspectos. Y vos fíjate que Perón, bueno, de la orden veneraba la orden de los mercedarios. Claro. También hay una cuestión de conveniencia política por parte de los políticos en favor de la iglesia. Políticos que no son muy católicos entienden que tienen que estar bien con la iglesia para que ese mensaje social no sea directo contra el gobierno. Y la iglesia también se cuida de dar esos mensajes según el momento político y según el momento de cada dirigente político. Yo veo hoy una iglesia, un papa que quedó prisionero de la grieta argentina, que es mundial la grieta, lo estamos viendo en distintos países, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil. No existe más ya no es que no exista más, pero no como antes ese pluralismo democrático que vos tenías opciones entre 5 partidos políticos, ¿no? Muy de la década del 80, muy del estado de bienestar, de la socialdemocracia. Y yendo a lo que me decías, sí, Perón Perón en el 46, en la campaña, busca a 2 manos todos los tipos de apoyos. Claro. No tenía partido político, era un hombre que venía de unas fuerzas armadas desprestigiadas en parte por el apoyo al eje, al régimen nazi, unas fuerzas armadas que había reprimido, como lo hizo el GO, a los trabajadores. Entonces Perón tiene que construirse a sí mismo, por eso inventa
el 17 de octubre se lo apropia, se apropia de todo ese escenario, y de hecho yo cuento en el libro Un siglo de violencia política, Perón le ofrece a los radicales ser su candidato a presidente en la boleta de la Unión Cívica Radical. Yo digo, ¿cómo puede ser? Y si no existía el peronismo. Perón inventa el peronismo a partir del 17 de octubre del 45. Y en esa búsqueda de apoyo electoral, la Iglesia es un factor importante. Y a la Iglesia también le sirve el poder ligarse también al poder político, según qué tipo de iglesia, ¿no? Según qué tipo de jerarquía de ese momento. Pero le servía en términos de educación, como también ahora le sirve en términos de doctrina, para estar con los senadores que votaron en contra del aborto, ¿no? Con esa presión que se dio en todo el país, tanto de la Iglesia Católica como de los evangelistas, que dieron vuelta a la elección en el Senado. Después Perón y la Iglesia, como cuento en el artículo que vos mencionás, tienen la disidencia porque ven en Evita un mensaje social con religiosos, ¿no? Entonces, sí, bueno, este es nuestro mercado, dice la Iglesia, y bueno, y el mercado del peronismo con el mercado, dicho esto, mercado entre comillas, ¿no? El mercado social del peronismo con la Iglesia, ahí empiezan a confrontar y la Iglesia empieza a apoyar a la oposición radical, la oposición conservadora, la oposición socialista del año 53-54, le da un carácter, y después se suma la Marina con el bombardeo del 55, ¿no? Entonces, ahí la Iglesia también tiene le cobra a Perón, además Perón quería votar la ley, de hecho se empieza a votar en el Parlamento media sanción la ley de divorcio. Claro. En el año 54, entonces imagínate cómo termina siendo la relación Perón-Iglesia, hasta que llega al punto de una excomunión latente, que también es ambigua, que no se sabe si se consuma o no, pero con la que Perón quedaba siempre castigado por la Iglesia, hasta que se casa en secreto con Isabel en el año 62, y esto de alguna manera recompone subterráneamente la relación con la Iglesia, ¿no? Con un general, la estirpe de un general Franco por detrás, digo, por lo que ocurrió en España, como vos bien lo relatás, los vínculos o los puentes enlazados hacia la Iglesia Católica. ¿Qué encontramos en López Rega, el peronismo y la AAA? ¿Qué vamos a encontrar allí? Sí, es un libro que republico ahora con reformado, con prólogo y epílogo nuevo que avanzó sobre las causas de la AAA, etcétera. Y es un libro que cuenta la historia de López Rega, la historia de Perón en el exilio, cómo se van, cada uno con andariveles distintos, cómo van confluyendo en el peronismo del 73 y cómo se va conformando en el justicialismo la idea de eliminar al disidente, al propio, ¿no? Al peronista que también había estado en la resistencia del año 55 y de toda la década del 60. Es decir, todo ese magma de unidad que propone Perón para el 73 fracasa, y el peronismo se enfrenta, y López Rega desde el poder empieza con su banda armada, y otros sectores también, con el sello de la AAA, la policía, de los militares, del sindicalismo, de agrupaciones políticas ortodoxas, empiezan a utilizar el Estado de forma ilegal para eliminar al enemigo, que no era solamente el peronismo de izquierda o de la tendencia cuasi montonero, digamos, sino también a cualquiera que expresara la disidencia que aquella fórmula Perón y aquel lema famoso, ni yanquis ni marxistas peronistas, ¿no? Claro. Que era el propio de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, que en ese momento era el núcleo de poder del justicialismo, ¿no? El aparato sindical. Me parece que es un libro que ayuda también a entender la década del 70 y también cómo todo esto se ocultó y se omitió, dejando solamente responsable a López Rega, casi como un extraterrestre, un accidente en la historia que nada tuvo que ver con el peronismo. Él cumplió una misión en la que muchos estaban de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además también recordar que tiene su lógica de cómo accede al poder López Rega, una lógica que el peronismo lo aceptó, que todo el mundo en ese momento estuvo de acuerdo y que se avaló en gran medida. Que después las consecuencias fueron nefastas, eso nadie puede llegar a dudarlo, pero que en realidad no es que, como vos decís, llegó exactamente de
llegó de un plano completamente lejano y desaparecido. No, no, no. Tenía su lógica y y las consecuencias también fueron lógicas de cómo terminó absolutamente toda la historia en tragedia, en una gran tragedia argentina. Marcelo, te mando un abrazo, gracias, como siempre, un placer escucharte y más que nada leerte, ¿eh?